una línea llamada línea de tangente. Bien, ahora, en esa línea de tangente ya vamos a empezar a colocar las curvas circulares. Ujú. Guido, sí, adelante. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo vas? Profe, una consulta. Mire, en mi grupo hicimos lo que es la línea tangente, pero es que lo que pasa es que nosotros, como teníamos una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora, entonces comenzamos a ver, por ejemplo, las longitudes mínimas de tipo S y las longitudes mínimas de tipo O. Y lo que pasa es que al momento de hacer nuestra línea tangente nos salen longitudes muy largas y, o sea, no reflejan mucho lo que hemos hecho con la línea gradiente, porque, o sea, se pasa demasiado. Eh, Tienen que ajustar la línea de gradiente. O sea, hemos hecho longitudes más o menos de 150 por ahí, pero no sé cómo será el momento de hacer mis curvas, porque, o sea, ese tramo se supone que debe cumplir también con el alineamiento horizontal, o sea, con las longitudes mínimas tipo S, tipo O, ¿sí o no? Ujú. Por eso, a eso ya, porque, o sea, nosotros pensábamos, por ejemplo, si hacíamos 250 como longitudes, Sí. sí, o sea, eran demasiadas, muy, muy exageradas, o sea, se pasaban como 9, siete curvas de nivel, profe, y no, o sea, no demostraba lo que habíamos hecho en la línea gradiente. Ya, bueno, pueden ser longitudes menores, pues, pero la idea es que reemplace a un grupo de los tramos de su línea de gradiente. Los tramos que vean en la línea de gradiente que están más o menos alineados, los pueden reemplazar por un tramo de mayor longitud. Sí, 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 profe, sí, sí hay tramos que son, por ejemplo, o sea, se ve que, o sea, los tramos iban a ser largos, pero hay algunos tramos que no, que bueno, o sea, se sabe, o sea, al ojo se nota que no van a cumplir. Ya, bueno, esos mm, pueden dejarlo de longitud menor y ya cuando empiezan a colocar las curvas, posiblemente le va a faltar espacio y ahí tratarían de editar, ¿no? Tratarían de hacer un cambio. En algunos casos sucede, ¿no? En algunos casos a su línea de tangente, que tiene tramos pequeños, finalmente terminan retirando esos tramos pequeños. O sea, hacen un cambio, le quitan algunos PIs y tratan de adaptarlo siempre a su línea de gradiente. Pero eso ya tendría que verse una vez que empiezan a colocar los otros elementos. ¿Ya? O sea, lo inicial es una nueva línea, una nueva polilínea que pase sobre su línea de gradiente. ¿Ya? Y yo le dije cuyos tramos sean alrededor de 200 metros. Pero no es algo fijo, ¿no? Puede ser un poco menos también. Pueden tener tramos de 100, 120 metros. Ahora, si hay tramos más cortitos, considérenlo, pero luego ya se van a dar cuenta que posiblemente no van a poder dibujar los otros elementos geométricos y ahí habría que ver la posibilidad en algunos casos de eliminar esos PIs. ¿Ya? Y eso puede llevar a tener más corte o más relleno, pero si ya no hay otra solución favorable, ya quedaría así, ¿no? O sea, uno va haciendo el intento de arreglarlo, pero si ya no se puede porque el terreno es, digamos, muy accidentado, y ya quedaría así, ¿no? Con el valor de corte o relleno que pueda generar más adelante. Ya, profe, gracias. Bien. Ok, entonces, a ver, voy a terminar con, creo que faltaban dos diapositivas, ¿no? Del tema anterior, y que justamente ya están relacionados con los tramos rectos y las curvas circulares. En las curvas circulares tienen etiquetas, ¿no? Donde empieza, donde termina. A ver, voy a compartir en mi pantalla. Ya, supongamos que su línea de tangente es
A ver, vamos a trazar por acá una línea, algo así, viene por acá, después otro tramo por acá y un tramo por acá. Ya, ahí tienen un esquema de su línea de tangente. Entonces, ahora vamos a calcular el radio mínimo que iría en cada punto de quiebre. En cada punto de quiebre vamos a insertar curvas, más o menos así, curvas que van a ser curvas circulares. Por acá habrá otra curva, ¿no? Pueden tener el mismo radio, pueden ser radios diferentes. Entonces hay un punto donde inicia la curva, otro punto donde termina y así para cada uno. Siempre hay un punto de inicio y un punto donde finaliza la curva correspondiente. Ya. Entonces, en cuanto a nomenclatura, al punto donde empieza la curva o donde inicia, algunos autores lo llaman PC. Bueno, si es la primera curva le ponen 1, ¿no? PC de punto donde comienza y PT es el punto donde termina la curva 1. Y en la siguiente también sería algo parecido. Para la segunda curva, acá tendría un PC, punto donde comienza la curva 2, y al otro lado el punto donde termina la curva 2. Otros autores al punto PC también lo llaman TC. O sea, por ejemplo acá, en lugar de ponerle PC1, lo llaman TC1. ¿Por qué? ¿De dónde vienen las letras TC? Porque en este punto hay un cambio de tramo recto o tramo tangente a curva, ¿no? De tangente a curva. Y donde termina, algunos autores lo llaman, en lugar de PT, lo llaman CT. Por ejemplo acá, ¿no? En lugar de PT1, acá lo llaman CT1. ¿De dónde viene CT1? Porque es el punto donde cambia de curva, de C, de curva, a tramo tangente o tramo recto. De ahí viene la letra CT, ¿no? Cambio de curva a tangente. Y en el otro caso era de tangente a curva. Pero indistintamente, ¿no? Ya sea que lo pongan PC o TC, sabemos que es el punto donde empieza la curva. Es simplemente nomenclatura. Ahora, cada curva tendrá un radio, ¿no? Acá habrá un radio R1, en la siguiente puede ser igual o puede tener un radio diferente. Bien. Entonces, cualquier punto, ahora mi carretera, una vez que incorporan los arcos, mi carretera sería de la siguiente manera, ¿no? El eje estaría compuesto por este primer tramo recto, luego la curva, este otro tramo recto, la curva y el último tramo recto. Ese sería el eje de mi carretera. Entonces, estos triangulitos que quedan acá en los puntos de quiebre ya no van a formar por parte de la carretera. Uh-huh. No, los radios pueden ser diferentes, no necesariamente iguales. Para la práctica de esta semana, sí van a utilizar en todos los puntos de quiebre. A propósito, en estos puntos de quiebre los llaman PI, ¿no? O sea, son puntos de intersección de las tangentes. Este sería el PI1 y acá arriba tendría otro punto de intersección, pero es para la curva 2, ¿no? Los PIs. Entonces, estos tramitos rectos que se unen en el PI, esos ya no van a contar una vez que se insertan las curvas. Ya como que van a desaparecer, ya no formarían parte del eje de la carretera. Entonces, yo le decía, si por ejemplo medimos a lo largo del eje de la carretera este punto, ya donde termina la primera curva.
Supongamos que la distancia, a ver, el punto PT1. Le dicen, a ver, el PT1 se encuentra respecto del origen, acá está el inicio, ¿no?, de este tramo, está a unos 1234 metros. 1234 metros. ¿Eh? Ya. Entonces, para expresar la distancia de un punto respecto del inicio, no utilizamos este formato, o sea, 1234, sino que utilizamos un formato que se llama progresiva, algunos lo llaman cadenamiento también, pero en realidad es una distancia, solo que cambia la presentación. Entonces, de acuerdo a este formato, progresiva o cadenamiento, este punto PT1, su progresiva sería así: 0 kilómetros más, no, perdón, 1 kilómetro, ¿no? Porque son 1234. Sería 1 kilómetro más 234 metros. Este es el formato de progresiva, donde primero se indican los kilómetros, el signo más, y a continuación los metros correspondientes. Entonces, cada vez que quieran referirse a una distancia, utilicen el formato de progresivas. Y en este caso, si a ustedes les dan, ya, miren, voy a poner algunas distancias de color negro. Ya. Por ejemplo, si acá les pongo 300 metros, son 300 metros desde el origen hasta el punto PI1. Si por acá yo les pongo 250 metros, sería la distancia entre el PI1 y el PI2. Y así, ¿no? Al final puedo poner acá 300 metros. Son distancias medidas a cada tramo, ¿no?, de la polilínea original. Bien. Entonces necesitaría algunos datos adicionales para poder hallar las progresivas de estos puntos, ¿no? Donde empieza la primera, donde termina la primera curva, donde empieza la segunda curva y donde termina la segunda curva. Esos datos que ustedes necesitan para hacer este tipo de cálculos son los siguientes. Esto lo voy a poner por acá. Y esto también por acá. Ya miren, en cada PI, acá ustedes se acordarán de topografía, en cada PI tenemos ángulos de deflexión, ¿no? O sea, proyectando, acá hay un ángulo de deflexión, algo así. Lo voy a llamar delta 1. Y acá también habrá otro ángulo de deflexión, que eso se puede medir o les pueden dar como dato. Yeah. Y supongamos que el radio 1 es igual a 100 metros y el radio 2 podría ser, voy a ponerlo por acá arriba, supongamos que el R2 es de 200 metros. 200 metros el radio 2. No, mejor lo voy a poner acá. Así. Ya, fíjense que tienen esos datos. Se conocen los radios de las curvas, se conocen también sus ángulos de deflexión. En cuanto al ángulo de deflexión, para hacerlo simple, acá le voy a poner 70 grados, por ejemplo. 70 grados. Y acá el delta 1, acá le vamos a poner 60. 60 grados. Ya. Listo, con todos esos datos,
me piden hallar las progresivas de esos puntos, ¿no? Donde empieza, donde termina la segunda curva. Entonces, miren, si tomamos una curva y la analizamos, vamos a poner acá la diapositiva, esta de acá, ¿no? La que estábamos viendo la semana pasada. Vemos distancia de visibilidad de parada, de sobrepaso, y acá tenemos un gráfico de una curva, ¿no? Igual como les estaba mostrando, PC, PT, PI, la distancia que va desde el PC hasta el PI se denomina tangente. Acá también por simetría, acá va a haber una tangente. Y otros elementos que a veces se utilizan en campo para hacer verificaciones. Pero para el tema de cálculo de progresivas, necesitan conocer esta tangente y la longitud de la curva. ¿Cómo se obtiene o cómo se establecen unas relaciones? Así, ¿no? Haciendo un poco de geometría en la figura, podemos obtener algunas formulitas para hallar la tangente, la longitud de la curva. La longitud de la curva, esto que está a la derecha, el L, es la distancia recorrida del PC al PT sobre la línea negra, ¿no? O sea, es el arco en sí. Es el arco. ¿Ya? Porque la distancia de PC a PT, así tras uniendo estos dos puntos, eso se denomina la cuerda. Y acá tenemos la formulita para hallar esa cuerda, ¿no? Es esta línea que vemos acá. Esa sería la cuerda. El arco es la longitud de la curva. ¿Bien? Y otros elementos que también se pueden deducir. Geometría simple. Entonces, si ustedes tienen estas fórmulas para hallar la tangente y también la longitud de la curva, con esas dos fórmulas pueden calcular las progresivas que les están pidiendo. Vamos a poner acá las fórmulas. Ahí está, ¿no? Acá tengo una y por acá tengo la otra fórmula. Muy bien. Entonces, en este tipo de ejercicios, problemas que a veces preguntan en los parciales, le dan un eje tentativo para una carretera y una de las primeras preguntas es calcular alguna progresiva, ¿no? Al inicio de la primera curva o al final de la tercera curva, etc. Entonces, para cada curva, ustedes deben calcular la tangente y la longitud de la curva. Por ejemplo, miren, acá calcularía el T1, o sea, la tangente de la primera curva, y también el L1. Ya, con los datos que me dan acá, si hacemos la operación, el T1, o sea, la distancia del PC1 al PI1, esta de acá, me va a salir ¿cuánto? A ver, multipliquen el radio de 100 por la tangente de la mitad del ángulo. Si le hemos puesto delta 1 igual a 60, sería tangente de 30, ¿no? Y le sale 57,735 metros. Esos son metros. Si calculamos la longitud de la primera curva, también utilizando la fórmula, y R delta entre 180, en ese caso me sale pi por 100 por delta, que es 60, entre 180. Me sale 104,720. ¿Sí? 120 metros. También haría lo mismo luego para la segunda curva. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner la tangente 2. ¿Cuánto sale? Aplicamos las mismas fórmulas. En este caso sería radio, que es 200, por la tangente de 35, ¿no?
140, 0,42. 0,42 metros. Ya, así. Y la longitud de la curva 2, el L2, igual no sería pi por 200 por el delta, que es 70, entre 180 grados. No, me sale 244.346. Muy bien. Entonces, eso es lo que está saliendo. Y ahora el resto ya es simplemente geometría, sumas o restas. ¿Por qué? Porque, miren, para hallar el PC1, vamos a ponerlo acá, para calcular el PC1, ¿qué sería igual? Si el primer tramo de la poligonal de color negro medía 300 metros y a esos 300 metros le resto esta distancia, que vendría a ser la tangente 1, o sea, acá sería 300 menos la tangente 1. Me va a dar un valor, vamos a ver acá cuánto sale. 300 menos 57.735, 242.265. Ya, esos son metros. Pero las progresivas siempre se expresan en formato de progresiva. No, la distancia, mejor dicho. La distancia de cada elemento de la curva lo expresamos en formato de progresivas. Y acá, en este caso, la progresiva sería 0 kilómetros más esta distancia, ¿no? 242.265. Ya tengo la progresiva de este punto. Luego, el arco que viene acá de color rojo es parte de la carretera. Y entonces tendría que sumarle esa longitud, ese arco, para obtener, o sea, ya estoy acá, no he calculado esta distancia, desde acá de este punto, que es mi progresiva 0, más 0, 0, ese es el inicio, le he sumado este primer tramo recto. Me ha salido 140, ¿dónde está? Ese primer tramo recto es 300 menos esta tangente, ¿no? La tangente 1. Acá está, 142. Entonces, esa es su progresiva. ¿Está bien? Porque yo le dije que el primer tramo de la poligonal medía 300 metros y le estoy restando tangente 1. El L, los L, sí, son los arcos. El arco que va de PC1 a PT1 o el otro arco que va de PC2 al PT2. Entonces, miren, como estoy acá en el punto PC1 y ahora quiero hallar esta progresiva, le agrego el arco. Es decir, ¿cómo se obtienen los valores de PTs? El PT1 en este caso vendría a ser igual a la progresiva de inicio, que es el PC1, más la longitud del arco correspondiente. Entonces, como ya tengo ese dato, ya lo calculé, voy a 242.265, le sumo la longitud 1. Ahí lo tienen, 104.720. Y me sale 346.985. Y nuevamente lo expreso en formato de progresiva. Sería 0 kilómetros más 346.985. Y con esto yo tendría la progresiva de inicio y final para la primera curva, ¿no? Acá ya calculé para la primera curva.
¿no? Y tendría que hacer algo parecido para la siguiente curva. Ahora miren, ya tengo la progresiva de este punto, PT1. Lo que necesito es esta pequeña distancia, ya, entre PT1 y PC2. Necesito esa distancia. Si lo sumo al PT1, ya tengo la progresiva del PC2. Entonces vamos a calcular esta distancia de acá. Ya, vamos a llamarlo a esta pequeña distancia, voy a llamarla D. Por acá vamos a poner a qué es igual D. D sería igual a lo que mide ese tramo de la línea negra, que son 250 metros. Es un dato, ¿no?, que les di. 250 menos estas dos tangentes. La tangente de la curva 1 menos la tangente de la curva 2. O sea, sería así, 250 menos la tangente 1 menos la tangente 2. Con esa expresión puedo calcular la distancia D. Listo, entonces vamos a ver cuánto nos sale. 250 menos 57.735 menos la otra tangente, que es 140. A ver, 140.042. 52.223. 52.223. Entonces, ya con este dato de la distancia, este trámite, puedo hallar el inicio de la segunda curva. O sea, el PC2, en este caso sería donde terminó la primera curva, el PT1, más esta distancia, más D. Ya. ¿Cuánto vale el PT1? Lo tenemos en el cuadro que está arriba, ¿no? El PT1 salió 346.985. Entonces vamos a sumarle 346.985 más 200 más 52.223, ¿no?, que es el valor de D. Y sale 399.208. Que expresado como progresiva sería 0 kilómetros más 399.208. Ya tengo la progresiva del PC2. Y finalmente, ya estoy acá, ¿no? Ahora si le agrego este arco, el segundo arco, tendría la progresiva del PT2. O sea, los PTs sería igual a donde empezó la segunda curva más la longitud de esa curva, ¿no?, la longitud de la curva 2. ¿Tenemos todos estos datos? Sí, los tenemos. El PC2, 399.208, y le vamos a agregar la longitud 2, que la calculamos por acá, ¿no? 244.346. Me sale 643.554. Pero en formato de progresivas, nuevamente sería igual que 0 kilómetros más 643.554. Y ya tengo las progresivas, inicio-fin de la, esto sería de la segunda curva, ¿no?
Eso es lo que me estaban pidiendo. Hallar los PCs, PTs de cada una de las curvas. Sí, hasta acá no sé si tienen alguna consulta. Ya. Ahora lo estamos haciendo manualmente, ¿no? Para saber cómo se obtienen las progresivas. Pero más adelante, como ustedes van a hacer uso del programa Civil, el programa se encarga de colocar estas etiquetas, o sea, de las progresivas, y si modifican parte de su carretera, las progresivas se van recalculando automáticamente. ¿Ya? Ahora fíjense, hasta este momento, lo que hemos visto en la semana 1, 2 y 3 sería clasificación de carreteras de acuerdo a su función, por demanda, por orografía. Vimos la tabla de velocidades, ¿no? Para determinar el rango de velocidades. Distancias de visibilidad también, la tablita de longitudes mínimas, máximas de tramos rectos, lo hemos visto. Y ahora completamos con este ejercicio de cálculo de progresivas. Muy bien. Entonces, a ver, subirá, aquí me pregunta, subirá parciales pasados para practicar. Ya van a practicar en este momento. Deben tener ahí una hojita, lápiz, lapicero o calculadora. Ya, entonces, les voy a, creo que ya está, a ver, déjenme verificar. Mm, Ya, lo que van a hacer es ingresar a la semana 3 y en la semana 3 van a encontrar un archivo, ahorita lo voy a subir, es un ejercicio, a ver, la semana 3. Ya, acá está, ¿no? En la parte de teoría, acá he colgado un ejercicio y el contenido de ese ejercicio, ahora voy a subirlo por acá también. Vamos a, ¿dónde está? Semana 3. Ya, acá está. Ahora les explico el enunciado. Mm, Error de carga. No quiero abrir. Ya, bueno, vamos a abrirlo por acá. Ya, acá está, miren. Ahí están viendo, ¿no? Mi pantalla. Sí, está compartido. Sí, acá les dan algunas curvas de nivel, una línea de tangente de color negro que tiene 554,87 metros, ¿no? Ahí lo ven. Y le dicen que en esta zona, después de analizar todo, acá se da la sección crítica. Ya, esa sección crítica va desde el punto 1 hasta el punto 5. Y en este cuadrito que está a la derecha, les está mostrando las distancias horizontales de cada uno de esos tramos. Ya, son las distancias horizontales de la sección crítica, que es esta de acá. En el punto PI1 y en el PI2, acá tienen los ángulos de deflexión, en grados, minutos y segundos. Y además le dicen que el IMDA, ¿no? Es de
350 vehículos por día, ¿no? La carretera va a tener dos carriles de tipo bidireccional y los estudios que han realizado arrojan un IMDA de 350 vehículos por día. Muy bien, entonces con esos datos ustedes tienen que determinar la clasificación por demanda por orografía, el ancho mínimo del carril, el rango de velocidades, las progresivas de las dos curvas, así como hemos hecho en este momento, PC, PT de cada curva. Y en la última pregunta, se verifique que el tramo tangente, el que se encuentra entre las dos curvas, o sea, sería este de acá, ¿no? Porque acá va a haber una curva y por acá otra curva. Verificar que este tramo recto que nos va a quedar acá cumpla con la longitud mínima y máxima de la norma, ¿no? Hay un cuadrito de las longitudes mínimas y máximas para tramos rectos tipo S y tipo O. Este sería un tipo S, ¿no? Porque por acá va a haber una curva y acá cambia la curvatura. O sea, es tipo S. ¿Bien? A ver, para que practiquen, para que vayan practicando para el parcial. Ya, ahorita, a ver, yo creo que lo pueden resolver en 10 minutos. Tiempo estimado, 10 minutos. Vamos a poner acá, resolver, inicio de la semana 3. Ahí está. El ángulo de deflexión, en este caso, está en grados, minutos y segundos. En grados, minutos y segundos. Ya, entonces, ese dato del ángulo de deflexión, en sus calculadoras, ahí ustedes pueden ingresar, ¿no? En grados, en minutos y en segundos y realizar operaciones, ¿no? Eso lo pueden hacer. ¿Cómo sería? ¿No lo han hecho en sus calculadoras? Toda calculadora científica tiene unos botoncitos para ingresar en grados, minutos y segundos. A ver, voy a ver si puedo. A ver, denme un segundo para ver si puedo poner acá con mi celular. Les puedo mostrar. A ver si se ve. Ya, a ver, vamos a ver. Creo que por acá más o menos puedo mostrarles. A ver, ahí ven mi calculadora. A ver, ustedes me avisan. ¿Se ve? A ver, ¿qué dicen? Sí. Ya, entonces, a ver, vamos a aprender acá. Voy a sumar, eh, a ver, supongamos que quieren sumar dos ángulos, ¿ya? Quiero sumar 24, escribo 24, y esta es la tecla que tienen que utilizar. Esta de acá. Esta de acá. Ese que tiene como unas comas, esta de acá, esa es la tecla. Entonces, si yo quiero sumar, por ejemplo, 24 grados, presiono acá, luego
14 minutos. Vuelvo a presionar la tecla y 25 segundos. Pongo 25 y presiono nuevamente. ¿Sí? A ese ángulo quiero sumarle, por ejemplo, 45 grados, 36 minutos con 12 segundos. Eso sería. Presiono igual y ahí ves, sale la respuesta. 69 grados, 50 minutos con 37 segundos. Y así. O por ejemplo, quiero calcular la tangente de 45 grados, 20 minutos con 14 segundos. ¿Sí? Cierro paréntesis, presiono igual y ahí me sale la respuesta. O sea, el detalle es esta tecla de acá, que lo tiene toda calculadora científica, tiene esta teclita de acá. Y con eso pueden ingresar grados, minutos, segundos y realizar todas sus operaciones. ¿Sí? Entonces acuérdense, la tecla es esta de acá. Esta que está acá. Que parece unas comillas, ¿no? Esa es la tecla que tienen que utilizar. Bien. Ok. Ahora sí. Voy a... Ya está. Entonces ya con eso, ya ustedes pueden resolver ese ejercicio. Ya, a ver, está en la semana 3. Les tomará unos 10, a lo más creo 15 minutos. Resuelvan y luego compartan sus respuestas para ir comparándolo con sus compañeros si les sale igual. Si no les sale igual, hay que ver más o menos dónde puede estar el error. Ya, a ver, son 7, van a ser 5 para las 8, hasta las 8:10 creo que lo pueden hacer. Sí, y Guido, el cuadro, ¿cuál cuadro? El que estaba a la derecha. Esas son las distancias de los tramos dentro de la sección crítica, las distancias horizontales. Después te va a servir para que saques la pendiente del terreno, ¿no? ¿Y para qué necesitas la pendiente del terreno? Para hacer tu clasificación por orografía, ¿no? Acuérdate, clasificación por orografía, tú tienes que averiguar la pendiente del terreno perpendicular a la carretera. Sí, claro, ustedes, a ver, desarrollen, pongan sus respuestas y vamos comparando, ¿no? Si a 3 alumnos les sale la misma respuesta, está bien, ¿no? Pero si les sale diferente, ya hay algo raro por ahí. A ver, traten de hacerlo. Unos 10, 15 minutos a lo más. Y luego vamos comparando las respuestas. Ya, en realidad es similar al ejercicio que acabo de realizar. Es parecido, ¿no? Solo que yo les he puesto el ángulo en grados nomás. Ahí en el ejercicio está en grados, minutos y segundos. Pero el procedimiento no cambia. La secuencia es la misma. Van a cambiar los datos, ¿no? Las distancias, los ángulos, eso puede cambiar, más no la secuencia, el procedimiento. Ya, entonces, a ver, le dejo unos 10, 15 minutos y luego vemos los resultados.
A ver, ¿cómo van? ¿Ya tienen respuestas? 5 más. Ajá, 5 minutos más. Ok. Ya 5 minutos y luego empezamos a cotejar las respuestas.
A ver, el Paint. A ver, no sé si ya lo borré. A ver, ahí está. Ujú. Los tres tramos. Sí, pues cumplen. Ya, pero a ver, empecemos con la primera pregunta. La clasificación por demanda, que es carretera de primera, segunda, tercera, es una carretera de tercera, ¿no? Y la clasificación por orografía, ¿qué le salió? Terreno accidentado, plano ondulado, tipo 3. ¿Y de dónde han sacado tipo 3? Tipo 1, Kimberly. Ah, no. Kevin ondulado, tipo 1, Carlos Martín. Ujú. Está por ahí, ¿no? Ustedes tienen una sección que va desde el punto 1 hasta el punto 5, ¿no? En esa sección, ¿cuáles son los tramos de mayor pendiente? Uno, 2, 2, 3, 3, 4 o 4, 5. Porque esos serían los que hay que analizar, ¿no? Uno, 2, no, el uno, 2 es el más plano. Ahí si sacan la pendiente, le sale 3%, creo. Los que están más inclinados son los tramos 3, 4 y 4, 5. Y ahí la pendiente es del orden de 12, 11%, creo más o menos. 13, ¿no? Sí, 13% más o menos. Entonces, esos dos tramos son los, digamos, los tramos más críticos dentro de la sección. Entonces, yo podría sacar un promedio entre la pendiente del tramo 3, 4 y 4, 5. Y ese promedio es algo de 13%, por ahí va. Entonces, luego, si vamos con ese valor al cuadro de clasificación por orografía, le sale que para 13% es un terreno ondulado, ¿no? Porque acuérdense, terreno ondulado, su rango es desde 11% hasta 50%. Entonces sería un terreno ondulado. Y entonces ya tenemos, ¿no? Tercera clase, terreno ondulado. Si nos vamos a la tabla de velocidades, ¿cuál sería el rango de velocidades para una carretera de tercera clase en terreno ondulado? Claro, va entre 40 y 90 kilómetros por hora. Ese es el rango de velocidades. Ujú. Y luego les preguntan, creo que hay una pregunta, dice, ¿cuál es el ancho mínimo de carril? 3 metros, ¿no? Eso está en el cuadrito de clasificación por demanda. Allí dice que para una carretera de terceras se requieren 2 carriles como mínimo y cada carril con un ancho mínimo de 3 metros. Ujú. El promedio, pero de todo. No, yo digo el promedio de los dos últimos tramos. El promedio del tramo 3-4 con el 4-5. Porque esos dos tramos son los que tienen mayor pendiente. O sea, de los cuatro, cojo los más inclinados. Y ahí te sale algo de 12-13%, ¿no? En el terreno. Claro, y en cuanto a las progresivas,
el PC1 0 más 85, 139. El PT 0 más 190, 328. El PC2 0 más 200, 95, 349. Y el PT2 0 más 393, 564 o 563. Ujú. Así le sale al resto, le salen los mismos valores de las progresivas. Sí, así sale. Esas son las progresivas. Inicio, fin para las dos curvas. Ujú. O a alguien le sale diferente. Claro. Y por ejemplo, en la última pregunta, dice verifique si el tramo recto que se encuentra entre curvas, o sea, sería el tramo central, ¿no? O sea, la distancia de donde termina la primera curva hasta donde empieza la segunda curva. Ese tramito es un tramo tipo S y su longitud, ¿no? Haciendo los cálculos, sale 105.021 metros. Claro, como es un tramo recto tipo S, debería estar entre 56 y 668 metros. Eso lo sacan de las tablas, ¿no? De longitudes mínimas y máximas. Bien, entre 56 y 668. Pero como mide 105 está dentro del rango y sí está cumpliendo. Igual también sucede con el tramo que está al inicio y el tramo que está al final. Uh-huh. Aunque el primer tramo y el último, en realidad ahí ustedes no saben si es, el primero y el último no se sabe si es tipo S o tipo O, ¿no? Porque solamente tienen una curva en los extremos. Allí como no se tiene la seguridad si es tipo S o tipo O, el primero y el último tramo habría que verificarlo con la distancia de parada. O sea, se puede calcular también, se puede estimar la distancia de parada y verificar el primero y el último tramo. Y el del centro sí, ¿no? Porque el del centro es un tramo recto tipo S. Y ese tramo está cumpliendo también. ¿Ve? Entonces, así tienen que hacer sus cálculos y luego van respondiendo, no cumple, no cumple. Y si no cumple, pues plantear alguna solución, ¿no? ¿Qué es lo que debería modificarse para que cumpla? Bien, bueno, entonces con esto cerramos los temas anteriores y ahora necesitan para la entrega de esta semana, que es marcar o calcular para su línea tangente los radios mínimos que se requieren. Ya, vamos a ver la última diapositiva donde hay una fórmula que nos da el radio mínimo. Es un cálculo simple, no es complicado. Entonces le voy a compartir, a ver, esta diapositiva de acá. Lo que sucede cuando un vehículo ingresa a una curva, hay una fuerza radial que trata de sacarlo de su carril. Es como este gráfico de la izquierda, ¿no? Trata de empujarlo. A esa fuerza radial se le llama la fuerza centrífuga. Entonces, cuando la fricción transversal no es suficiente para mantener el vehículo dentro de su carril, a la sección en la curva, ¿no? A la sección transversal en la curva, se le da una pequeña inclinación que se llama peralte. Y esa pequeña inclinación origina que una componente del peso del vehículo se sume a la fuerza de fricción. Y entre las dos fuerzas, tratarían de equilibrar a la fuerza centrífuga. Entonces, si nosotros queremos
que el vehículo se mantenga en su carril cuando ingresa a una curva, podemos hacer equilibrio, plantear la ecuación de equilibrio y luego reemplazar los términos correspondientes. Eso es lo que se está haciendo acá, ¿no? Acá ven un vehículo en un carril. La fuerza centrífuga sería esta de acá, que va hacia la derecha. Tenemos el peso del vehículo y esta línea de color negro es el peralte, ¿no? O sea, esto es un corte en una curva. Entonces, ambos carriles de la curva tienen la misma inclinación que se llama peralte y lo representan con la letra S. Entonces, como ven acá, la fuerza centrífuga han sacado sus componentes. Una componente paralela a la línea de peralte y la otra normal, ¿no? O perpendicular. Con el peso también. Con el peso han generado dos vectores, uno perpendicular al peralte y el otro paralelo a la línea de peralte. De tal manera que si plantean equilibrio a lo largo de la línea de peralte, ¿qué tendría? Que la fuerza de fricción más el peso del vehículo, ¿no?, paralelo a la línea de peralte, equilibra a esta fuerza de acá, que es la componente de la fuerza centrífuga paralela a la línea de peralte. Esa es su ecuación de equilibrio. Entonces plantean esa ecuación, acá como vemos arriba, y luego empezamos a reemplazar, ¿no? Porque ustedes saben que la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la normal. Y la fuerza centrífuga es masa por aceleración radial. Pero a su vez, la aceleración radial es velocidad al cuadrado entre el radio. Entonces, en este momento ya está apareciendo el radio. Entonces, reemplazo acá y luego este término en la ecuación anterior y trato de despejar el radio. Y me queda, ¿no? Después de simplificar por acá, acá hay una expresión, esto es un producto de dos valores muy pequeños. El coeficiente de fricción transversal es, digamos, algo de 0,10 por ahí más o menos. Y el peralte también es 0,07, 0,06 más o menos. Entonces, multiplicar dos valores que son pequeños me va a dar un número más pequeño, casi despreciable. Entonces, acá estamos asumiendo que este producto es aproximadamente cero. Despejamos R y me queda esta expresión, acá, ¿no?, donde la velocidad se ingresa en kilómetros por hora y el radio se obtiene en metros. ¿Ya? Entonces, esta es la expresión que estaba buscando. Relaciona la velocidad, el coeficiente de fricción transversal y ese es el peralte, ¿no?, en decimales, el coeficiente de fricción también en decimal. Entonces, si quiero calcular el radio mínimo, tendría que conocer los valores máximos del coeficiente de fricción y del peralte. En cuanto al coeficiente de fricción, ya la norma americana ha hecho pruebas y ha determinado unos valores máximos para el coeficiente de fricción. O sea, primero se basa en la situación más desfavorable, ¿no? Es decir, cuando la pista está mojada o tiene presencia de hielo, ¿no? Normalmente el Ft, que es el coeficiente de fricción, en una pista seca tiene estos valores, entre 0,5 y 0,35. Pero cuando la pista está mojada, ¿no?, el coeficiente de fricción disminuye, más o menos entre 0,17 y 0,09, ¿ya?, dependiendo de la velocidad que tenga el vehículo. Entonces, ya con estas pruebas de campo, han hecho una tablita que también la publica la norma DG 2018 y es esta de acá. Aquí tienen para un rango de velocidades, a la derecha los coeficientes de fricción transversal máximo. Y estos valores se han obtenido con esta expresión que está acá abajo. 0,2 menos la velocidad entre 1250. O sea, para una cierta velocidad en kilómetros por hora, aplican esta fórmula y tienen los valores de F máximo.
Entonces, por ese lado, ya tenemos un valor, ya para el coeficiente de fricción transversal máximo. Faltaría lo que es el peralte. Y bueno, los estudios indican que el peralte guarda relación con la orografía, ¿no? Recordar que el valor del peralte máximo, porque eso es lo que estamos buscando, depende del tipo de carretera según su orografía, ¿no? Plano, ondulado, accidentado, escarpado, con presencia de hielo o no, o si se desarrolla en una zona urbana. Y la norma peruana nos da unos valores de peralte máximo en función a la orografía. Estos valores son estos que están en la parte baja. Por ejemplo, para una zona plana, un terreno plano u ondulado, el peralte máximo es 8%. Para un terreno accidentado o escarpado, peralte máximo 12%. Entonces, como ustedes ya tienen su clasificación por orografía, ingresan a este cuadrito y ya tendrían el valor del peralte máximo. Entonces, fíjense, tienen coeficiente de fricción transversal máximo, tienen peralte máximo y la velocidad de diseño. Entonces, todo eso se puede colocar en esta fórmula y obtendrían el radio mínimo, ¿no? Ahí con esa relación ya tienen el radio mínimo. En la norma han tabulado y, y van a encontrar unos cuadritos como estos de acá. Acá. Por ejemplo, el que está arriba es para una zona urbana, ¿no? Pero también hay para zonas de terreno ondulado, accidentado, etc. Es parecido. Entonces, para una zona urbana, si mi velocidad de diseño fuese 40 kilómetros por hora, en zonas urbanas el peralte máximo es 4%, y para 40 kilómetros por hora el F máximo 0,17. Entonces aplicamos la fórmula de radio mínimo y sale 60. Bien. Ahora, si sale con decimal, normalmente lo redondean a un múltiplo de 5. 98.4, 100. 149.2, 150, ¿no? Estos son valores redondeados. Pero lo cierto es que ya tengo, y acá abajo también aparecen para zonas con presencia de hielo o radios mínimos para terreno plano, ondulado, y abajo es para terreno accidentado o escarpado, ¿no? Estos son los radios mínimos, ya, lo mínimo que pueden considerar. La recomendación de la norma es utilizar radios mayores al mínimo. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos solucionado lo que es el radio mínimo, pero no siempre se utiliza el radio mínimo, ¿no? Conforme el radio se va incrementando, la necesidad del peralte va disminuyendo. O sea, a mayor radio, menor peralte. ¿Bien? Cuando el radio es mínimo, el peralte es máximo. O sea, como que tenemos extremos, ¿no? Radio mínimo y radio muy grande con peralte máximo. O perdón, con peralte cero. El radio mínimo es peralte máximo. Y radio muy amplio, peralte cero. Entonces, podemos utilizar un radio en este rango, ¿no? Que esté dentro de este rango, pero la pregunta sería, si utilizo un radio dentro de este rango, ¿cuánto vale el peralte? Digamos, si mi radio mínimo es 50 metros y en una curva le pongo un radio de 200 metros, entonces para ese radio de 200 metros, ¿cuánto vale su peralte? Tiene que ser menor al máximo, lógicamente, ¿no? Pero ¿cuánto? Bueno, entonces en los congresos, bueno, los investigadores propusieron diferentes mecanismos para encontrar el nuevo peralte. Ya, en un congreso se plantearon, se propusieron como 5 métodos, 5 metodologías, y de esas 5 metodologías ganó la última, la quinta propuesta. ¿Ya? Y esa quinta propuesta
que son metodologías para hallar el peralte, están por acá, ¿no? Acá dice, estos 5 procedimientos se encuentran en el libro del Ashto y a continuación se mencionan, pero se recalca que el quinto es el que se utiliza en la actualidad. Entonces, ¿qué dice el quinto procedimiento? 3, 4, 5. El quinto dice, el peralte y el coeficiente de fricción transversal presentan una relación curvilínea en relación a la inversa del radio. Ya no es una relación lineal, es una relación curvilínea. Muy bien. Entonces, se elaboraron unas gráficas justamente para poder hallar los peraltes, los nuevos peraltes. Y esas gráficas o figuras están publicadas del 302.02 al 302.05 en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. Y son como esta de acá, ¿no? Hay 4. Esta se aplica para zonas urbanas con peralte máximo 4%. La segunda es para terrenos planos, ondulados o escarpados, ¿no? Donde se considera un peralte máximo de 8%. La tercera aplica más para terrenos accidentados y escarpados, donde el peralte máximo es de 12%. Y la última es para hallar peraltes en curvas presentes en zonas de hielo, ¿no? Dice peralte en zonas con peligro de hielo, ahí se considera un peralte máximo de 6%. ¿Cómo funcionan? Por ejemplo, miren, supongamos que mi velocidad de diseño es 30. Cada una de estas curvas que vemos acá, que parecen una mitad de parábolas, en el extremo derecho tienen asociados un numerito. ¿Ya? Ese número viene a ser la velocidad de... Sí, viene a ser la velocidad de diseño. ¿Ya? Vemos ahí 30, 40, 50, 60, hacia abajo llega hasta 120. Ya vamos a suponer que mi velocidad de diseño es de 30 kilómetros por hora, ¿no? La que está entre la circunferencia. Ahora, para 30 kilómetros por hora, en zona con presencia de hielo, ¿cuánto vale el radio mínimo? Podemos consultar. Zona con presencia de hielo. Acá está, ¿no? Abajo. Zonas con presencia de hielo. El radio mínimo para una velocidad de 30 es 30 también, ¿no? Casi 30. ¿Ya? Ese es el cálculo. 30. Pero en una curva, supongamos que ustedes no le van a poner el mínimo, sino van a ponerle un valor de, a ver, 100 metros, ¿no? No 30, sino un radio de 100 metros. Entonces los nuevos radios están acá a la izquierda, ¿no? La columna de la izquierda donde dice radio, ahí buscan el radio de 100 metros, estaría acá, 100 metros, y trazan una línea horizontal. Donde esta horizontal corta la curva de velocidad 30, aquí más o menos, en este punto, trazan una vertical. Y arriba finalmente van a tener el valor del peralte, ¿no? Que es el que está acá arriba, 4%. Ese 4% es el peralte si elijo trabajar con un radio de 100 metros, ¿no? El que está acá. Y de esa manera pueden obtener los peraltes con diferentes radios, ¿no? Y también para diferentes velocidades, en diferentes terrenos también, plano, ondulado, accidentado, escarpado, con presencia de hielo, etcétera. Ya, entonces, no se olviden, más adelante o en la próxima semana se le va a pedir que modifiquen los radios mínimos por radios de mayor diámetro, a su criterio. Entonces ustedes ponen un nuevo radio y mediante estas gráficas pueden calcular u obtener el peralte correspondiente.
¿ya? Y eso es un dato que lo van a tener ahí porque ya en la semana 6 creo, sí, hay que ingresar esos datos a una tabla del programa, ¿ya? Para que luego finalmente pueda modelar la carretera. Entonces se van a necesitar los peraltes. Así que cuando ustedes propongan nuevos radios, vayan anotando sus nuevos peraltes también con estas gráficas. Bien, entonces eh, ahí hay otro ejemplo. En cuanto a criterios para el trazado de las curvas, no hay una regla fija, pero se recomienda utilizar radios mayores al mínimo. Mm, si tienen dos curvas y entre ellas una tangente muy corta, es recomendable reemplazar esos tres elementos por una curva de mayor radio, ¿ya? Y cuando se trata de cambiar de velocidades, si necesito cambiar la velocidad, ese cambio debe ser gradual. Ya, en cambio, en intervalos de 20 kilómetros por hora. O sea, puedo saltar de 20 a 40, de 40 a 60, 60 a 80, pero no puedo hacer un cambio brusco. Por ejemplo, de 20 a 80. No, los cambios tienen que ser graduales y en tramos de aproximadamente 2 kilómetros, donde se dé el cambio de velocidades. Ya, solamente utilizar radio mínimos cuando sea estrictamente obligatorio. Si no es así, no utilicen radios mínimos, utilicen radios mayores, ¿no? Y también que no generen mucho movimiento de tierras. Bien, entonces, en campo, en topografía, se acostumbra a hacer unas tablitas que se llaman tablas de replanteo y sirven para materializar en campo, mediante estacas, el eje de la carretera. Se colocan en tramos rectos, estacas separadas cada 20 metros, y en tramo curvo, las estacas tienen separación de 10 metros. ¿Ya? Pero es para marcar el eje de la carretera en el terreno, para que luego venga la maquinaria y ya sepa cómo va a hacer el movimiento de tierras, ¿no? Donde tiene que llevar material para rellenar, cortar, etcétera, y terminar con la superficie de apoyo del pavimento, o lo que lo llamamos el terraplenado. Bien, entonces para esta semana lo que tienen que hacer es calcular su radio mínimo, ¿ya? Calculen su radio mínimo, y hay un video que les muestra cómo convertir su línea de tangente en un elemento del programa Civil para que luego puedan insertarle curvas circulares. Por ejemplo, miren, ya para terminar, ustedes tienen un plano. A ver, creo que por acá tengo el Civil. Sí, ahí está, ¿no? Miren, más o menos, supongamos que esta es su línea de tangentes, ¿ya? Han calculado su radio mínimo y les salió, por ejemplo, 50 metros. 50 o 40, no sé si me saldrá, pero bueno, es un ejemplo. Lo tracé así un poco aleatoria la línea tangente. Entonces, esta polilínea, mediante este botón que dice alineamiento, lo van a convertir en un elemento del programa Civil. Ya, es una secuencia que está explicada en el video. Hay que ingresar a alineamiento, crear, seleccionar el tramo de la polilínea, que es el tramo inicial de la carretera, por ejemplo este de acá, el que está arriba, presionar Enter, otro Enter, y acá le pueden colocar un nombre, cualquiera, por ejemplo, ruta número 1, un nombre cualquiera, o alternativa número 1. Y en los siguientes casillos, los que están acá abajo, eh, pueden seleccionar un estilo. Si encuentran uno en castellano, mejor, aunque yo no tengo ninguno. Bueno, voy a seleccionar mmm, cualquiera, bueno. Y también en el siguiente casillero donde dice etiquetas,
elijan una de las etiquetas. Esto es para que aparezcan las progresivas a lo largo de su alineamiento. Acá hay un estilo que está en castellano. Bueno, vamos a seleccionarlo. Si, si quieren que en cada quiebre el programa inserte curvas, pueden activar este casillero y acá podría ponerles el radio mínimo. Por ejemplo, si me salió 50, le pongo 50. Y nada más. Bueno, acá hay otra ficha que dice criterio de diseño. Lo pueden utilizar para colocar la velocidad de diseño con la cual están trabajando. Voy a suponer que mi velocidad es también 50 kilómetros por hora. Basta con colocarle el número. Ya el programa asume que son kilómetros por hora. Y nada más, ahora cuando presionan el botón OK, esa polilínea se convierte en una línea roja que la vemos por acá. Vamos a acercarnos acá al inicio y miren, acá les pone progresiva 0, B diseño, o sea, velocidad de diseño, 50 kilómetros por hora. No es el dato que había ingresado. Y a lo largo del eje, empezando con 0, ¿no? Va colocando etiquetas, en este caso, cada 100 metros, ¿no? 0 más 100, 0 más 200 y así va avanzando a lo largo del eje. Cuando encuentra una curva, porque le había pedido que inserte curva de radio 50, ¿no? Acá está. Acá le pone la etiqueta al PC y acá el PT, ¿no? Donde termina la curva. Ya, bueno, acá falta editar porque en realidad debería aparecer la progresiva también. Ya, está, lo que pasa es que está oculta. Hay que hacer un arreglo en el estilo de este trazo para que muestre acá la progresiva, tanto del PC como el PT. Y así continúa hasta el final. Por ejemplo, este tramito tiene una longitud total de 1619.892. Esa es la progresiva del punto donde termina. Acá. Entonces les debe quedar algo así más o menos. Y ya luego ustedes pueden hacer cambios, ponerle color, pueden poner grosor de línea, varias cosas, ¿no? Oh, acá, por ejemplo, estoy tratando de ponerle un grosor de línea. En las curvas también puedo cambiarle el color. Bueno, pero esto ya es parte de edición. Ahí está, miren. Ya le cambié. A las curvas les he puesto un color azul y a los tramos rectos un color rojo. Y así como puedo hacer este cambio, también acá puedo hacer para que aparezcan las progresivas. Y ya más adelante, ya en la siguiente semana, ustedes van a editar. ¿Cómo se edita? O sea, si necesitan mover el eje, le dan un clic, aparecen unos puntitos, ¿no? Unos triangulitos o unos puntitos. Si por ejemplo quiero mover este vértice, le doy clic en el triangulito y miren cómo lo puedo mover, ¿no? O sea, si no cumple o quiero adaptarlo a la configuración del terreno, lo voy moviendo. Igual, si esta curva quiero aumentar el radio, también con estos puntitos puedo hacer esto, miren. Voy incrementando el radio y lo bueno es que las progresivas automáticamente se van a recalcular. Acá también, acá tengo otra curva y así puedo ir editando y dándole forma también. Acá tiene que ser así, ¿no? Porque acá tengo no sé si es un cerrito o una depresión, pero la carretera tiene que bordearlo, ¿no? Porque si la cruzo así de frente, o tendría que cortar este cerrito, o si está en depresión tendría que rellenar, ¿no? Entonces, si se adapta a la curva de nivel, mejor, el movimiento de tierra va a ser mínimo. Por acá también, ¿no? Esta línea va más o menos paralela a las líneas de nivel.
¿Ven? Entonces, bueno, como le repito, lo que tienen que hacer es generar la línea de tangente y colocar en los puntos de quiebre curvas de radio mínimo inicialmente. Ya para la siguiente semana, ustedes pueden cambiar los radios, siempre mayor al mínimo, y adaptar o si hay que ajustar algo en el alineamiento, como han visto, pueden mover, ¿no? Los tramos rectos los pueden mover, ¿sí? Pueden acortar o alargar un poco más, una serie de cambios. Bien, bueno, ya nos acercamos a la hora. Entonces nos vamos a quedar, está activado el cuestionario de esta semana, también está activada la carpeta, ya para que suban sus trabajos. Eso ya está activado. Muy bien, no sé si tienen alguna consulta hasta acá, alguna pregunta. Bien, entonces nos vamos a quedar acá y ya continuaremos en la siguiente clase. No se ha comunicado con ustedes todavía su asistente de aprendizaje. Es la sección CX. ¿Qué horario tenemos con ustedes? CX61, ¿no? Está como el horario CX62 también, que me han dicho que no se ha contactado. Ya. Voy a tomar nota porque este fin de semana tenemos una reunión con los asistentes de aprendizaje, ya, para transmitirle algunas inquietudes de los alumnos, como la que ustedes me dicen que no les ha dado todavía su retroalimentación de la línea de gradiente, ¿no? O la línea de tangente en todo caso. Ya, entonces voy a hacer este comentario para que yo sé que en algunos otros horarios algunos asistentes han colgado un video con algunas observaciones o unos archivitos o unos cuadritos donde está la retroalimentación de los archivos que han subido. Ya he visto, ayer vi uno. Pero bueno, la idea es que todos los asistentes de aprendizaje más o menos uniformicen el criterio de calificación y el material que están utilizando también sea más o menos similar. Bueno, como le digo, lo voy a comentar. Este fin de semana tenemos reunión con los asistentes de aprendizaje. Y ahí le voy a transmitir la preocupación de ustedes. Bueno, ya estamos en la hora, entonces nos quedamos acá y nos encontramos el próximo jueves. Bien, chicos, hasta luego.